Bueno, les pido mil disculpas. Se, se había cortado la luz acá en el hospital que estoy, pero bueno, ahí arrancó el grupo electrógeno y así podemos continuar la clase. Bien, como estábamos, la catarsis negativa, la diuresis negativa, son signos de un hilio generalizado, un hilio paralítico, que nos da una pauta de alarma de una complicación de esa apendicitis, posiblemente una peritonitis. Bien, lo que es un criterio de internación. Signo de McBurney positivo, punto de McBurney, ¿sí? Esa línea imaginaria que va del ombligo hacia lo que es espina ilíaca anterior inferior. Bien, perdón, antero superior, uniendo el 1/3 distal con 2/3 proximales. Ahí es el punto de McBurney. Lo otro es el signo de Lance. ¿Sí? El signo de Lance es el dolor en lo que es la línea interpélvica. Signo de Bloomberg, ¿sí? Dolor a la descompresión, o sea, el dolor a la descompresión. También posible defensa a la descompresión. Signo de Rofskin, ¿sí? El signo de Rofskin es un dolor en flanco derecho cuando se palpa fosa ilíaca izquierda. Bien, y lo que es signo del psoas, ¿sí? Hacer una flexión de muslo sobre cadera, pasivo, bien, generando un intenso dolor en fosa ilíaca izquierda. También el paciente con una apendicitis y ya capaz peritonizado tiene un dolor, ¿sí? Cuando camina, arrastra la pierna derecha. En un paciente con un cuadro de apendicitis, lo que hay que hacer, obviamente, es, como vamos a ver también para cualquier otro abdomen agudo, vamos a pedir un laboratorio completo, con hemograma completo, con plaquetas, glicemia, uremia, creatinina, factores de coagulación, coagulogramas, ATP y KPPT, grupo y factor. En las mujeres también se pide una subunidad beta. Y factores de inflamación, ¿sí? Proteínas de reacción aguda como BCG, o sea, PLCA de eritrosedimentación, PCR, calcitonio de almidón. Lo que vamos a observar obviamente es una leucocitosis. Vamos a ver aumentada la velocidad de eritrosedimentación, vamos a ver aumentada la PCR. El resto tendría que estar absolutamente normal, excepto que ya estemos ante algo como con lactato positivo, en el caso de un paciente séptico. Pero ya es mucho más raro. Se puede pedir también una RX simple de abdomen, una directa abdominal, donde se puede observar niveles hidroaéreos, capaz un comprolito calcificado más raro. ¿Sí? Pero lo que sí o sí hay que pedir, que tiene esa indicación, es la ecografía abdominal. Una ecografía abdominal que es un procedimiento muy sencillo, rápido, disponible, ¿sí? Que también se puede hacer una ecografía ginecológica, además de abdominal, para descartar que no haya también un cuadro ginecológico. Y la ecografía abdominal, en el caso que estemos hablando de una apendicitis, vamos a observar ciertas características. Por ejemplo, un diámetro aumentado del apéndice mayor a 7 milímetros, paredes engrosadas, o sea, mayores a los valores normales, observar un comprolito luminal, dolor a la compresión en fosa ilíaca derecha, o sea, prácticamente un signo de Murphy, perdón, un signo de Murphy, sí, un signo, no de Murphy, de McBurney, un signo de McBurney ecográfico, como en la colecistitis hablamos de un signo de Murphy ecográfico. Lo que también se puede observar es líquido libre intraabdominal, si el paciente está en decúbito, lo podemos observar en casos más avanzados en lo que es hipocondrio derecho. Si el paciente está semisentado o sentado, se lo puede observar líquido libre en fondo de saco de Douglas. Ahora, todo lo que es el tejido y vísceras periapéndice
Bien, disculpen, como les decía. Estoy en el hospital, se cortó la luz, arrancó el grupo electrógeno y ahí se cortó de vuelta. Estamos entonces en que diuresis negativa va a tener una catarsis también negativa. Vamos a poder observar el signo de McBurney, ¿sí? En el punto de McBurney, en esa unión entre lo que es 1/3 y 2/3, 1/3 distal, 2/3 proximal del ombligo hacia la espina ilíaca anterior inferior. En ese punto del signo de McBurney, donde dura la compresión, también posible la descompresión, podemos tener dolor a lo que es en el punto de Lanz, interpélvica, signo de Bloomberg, que es el dolor a la descompresión, signo de Rothstein, que es el dolor referido en flanco derecho cuando hay una palpación en fosa ilíaca izquierda, y también lo que es el signo del psoas, cuando se hace una flexión del muslo sobre la cadera, y eso genera un intenso dolor en la fosa ilíaca derecha. Como exámenes complementarios tenemos para pedir laboratorio un hemograma completo, con plaquetas, glicemia, urea, creati, reactantes de fase aguda como velocidad de eritrosedimentación, procalcitonina, función hepática, TGO, TGP, FAL, función renal, uremia, creati, coagulograma, TP, KPPT, grupo factor, y en el caso de las mujeres una subunidad beta. De exámenes complementarios, la radiografía siempre de abdomen mucho no sirve para un cuadro de apendicitis, puede incluso estar normal, puede evidenciar capaz un hilio localizado con ruidos hidroaéreos, y en algunos casos raros puede haberse un coprolito calcificado, pero lo que sí nos sirve es la ecografía, una ecografía abdominal. En el caso de la mujer, también se puede pedir una ecografía ginecológica para descartar alguna causa de abdomen agudo ginecológico, y lo que sí vamos a observar como signos positivos en una ecografía en un paciente con una apendicitis va a ser un diámetro aumentado, por lo general más de 7 milímetros, paredes engrosadas, la presencia de un coprolito luminal donde se va a ver el coprolito hiperecoico con una sombra acústica posterior, dolor de compresión en la fosa ilíaca derecha, lo que sería un signo de McBurney ecográfico. Y lo que se va a observar es una hipoecogenicidad en el tejido vecino, ¿sí? Apendicular, con inflamación en ciego, con inflamación iliocecal, con una hipervascularidad parietal también, en el caso de una ecografía Doppler. La tomografía tiene indicación cuando la ecografía genera dudas. Por lo general la ecografía, ¿qué va a ocurrir? Va a haber mucho aire, no se va a poder visualizar bien. En los casos de los apéndices retrosecales también no se ve. Entonces un apéndice retrosecal con aire, la ecografía no me deja ver. Ahí tengo la indicación de solicitar una tomografía. Bien, también para las complicaciones, para ver las complicaciones de la apendicitis. Una perforación, la presencia de un absceso, con la tomografía. En la tomografía voy a observar muchos de los rasgos que vimos recién en la eco, ¿sí? Lo que también voy a ver son signos de complicación, la presencia de un flemón, de colecciones líquidas y de una peritonitis ya sea localizada o generalizada. Ahora, ¿qué complicaciones? Las que venimos diciendo, peritonitis localizada o generalizada. Podemos también observar un plastrón apendicular. El plastrón apendicular es cuando el epiplón, la grasa y asas intestinales envuelven ese apéndice, ¿sí? Impidiendo que se pueda perforar, impidiendo que el contenido se vuelque hacia cavidad peritoneal. Entonces el plastrón se va generando y va, digamos, envolviendo el apéndice y evitando que genere una mayor complicación. Bien, luego ese apéndice, la inflamación se reduce y queda como una masa, ¿sí? Con todo el apéndice digerido por la inflamación y la necrosis, evitando una complicación como la peritonitis. El flemón apendicular, por otro lado, es el apéndice que está completamente inflamado, sin pus, ¿bien?
Y, por otro lado, el absceso apendicular es el flemón que tiene la presencia de pus, ¿bien? Y genera material purulento dentro del apéndice. El tratamiento de las apendicitis es la exéresis de ese apéndice, o sea, es una apendicectomía. En el caso de un plastrón, que se evidencia seguramente porque se llevó a una tomografía, se hace reposo, se hace una reposición hidroelectrolítica, analgesia endovenosa, antibióticos endovenosos, y se espera, si la clínica va disminuyendo y ese abdomen va mejorando y no aparece una peritonitis, se deja y luego se lo puede extraer o no, pero de forma diferida. Ante la presencia de un abdomen, lo que hay que hacer es exactamente lo mismo en el caso de un plastrón, con el drenaje percutáneo, ¿bien? Y en el caso de una apendicitis que sigue evolucionando y que haga una peritonitis, ahí obviamente hay que abrir, extraer el apéndice y hacer un buen lavado, ¿sí?, en peritoneo. ¿Qué antibióticos se utilizan tanto como profilaxis como tratamiento antibiótico? Van bien lo que es metronidazol o gentamicina, o clinda más gentamicina. Bien, o sea, metrozolo o genta más, y clinda o genta. Eso respecto a lo que es apéndice, ¿bien? Ahora, abdomen agudo. No vamos a hacer un trabajo exhaustivo en relación a el tratamiento y el diagnóstico de cada una de las patologías que pueden ocurrir en un abdomen agudo, sino que es más que todo el abordaje del abdomen agudo. Bien, el abdomen agudo lo importante es primero diferenciar si estamos ante una emergencia o una urgencia. ¿Sí? Descartar causas parietales, identificar si estamos ante un abdomen agudo, ya sea médico o quirúrgico, o sea, si es al quirúrgico, identificarlo, si no, es médico. Acercarnos hacia un diagnóstico, tener un grupo de patologías posibles, y luego hacer un diagnóstico etiológico. Cuando vemos el dolor, o sea, el abdomen agudo lo que tiene de síntoma principal es el dolor referido a lo que es la región abdominal. Hay que identificar si ese dolor es visceral, ¿sí?, o sea, está mal localizado, es medial, tiene una intensidad variable, o sea, un dolor parietal, más agudo, localizado, intenso. ¿Sí? Visceral parietal hablando del peritoneo. O referido, es un dolor somático, ¿sí?, que se refiere en cierta localización somática, pero es un dolor de origen visceral. Hay que hacer mucho hincapié en la aparición que tiene, si fue brusco, si fue progresivo, si fue incipiente, el tipo de dolor, si es un dolor de tipo cólico, si es lancinante, si es urente, si es un dolor de tipo isquémico. La intensidad que tiene ese dolor, que termina siendo muy subjetivo. El ritmo que tiene, cómo fue variando, la localización, si se fue moviendo, si irradia, hacia dónde irradia, fue cambiando la irradiación, la duración del dolor, ¿sí?, y la evolución, o sea, cómo ese dolor, caracterizando el tipo, la intensidad, el ritmo, la localización, la irradiación, la duración, cómo fue evolucionando. Los síntomas asociados que hay, ¿sí?, náuseas, vómitos, diuresis, catarsis, eliminación de gases, presencia de fiebre. Todos esos son síntomas son signos y síntomas que nos ayudan a acercarnos a ese primer momento que es una emergencia. Si no, es quirúrgico, si no. En el caso de la mujer, averiguar toda la información ginecológica, si estuvo embarazada, si tuvo partos, si tuvo abortos, si tuvo nacimientos, en las fechas, con qué método anticonceptivo se cuida, fecha de última menstruación. Si el paciente consume determinados fármacos, ¿sí?, corticoides, anticoagulantes, antihipertensivos, AINES, se recibió AINES en el último tiempo, si recibió espasmolíticos en el último tiempo. Y luego pasamos a lo que es el examen físico. Bien. En el examen físico tenemos que identificar si estamos entre un ilio funcional o mecánico, si hay dolor abdominal y en qué sector. Si tenemos algún Bloomberg, ¿sí? En examen físico les recomiendo acá leer, por favor, el capítulo de dolor abdominal del Argente. Es extremadamente perfecto ese capítulo y les va a servir mucho para Ciru. Ahora, cuando empezamos un dolor abdominal tenemos que identificar que
posible abdomen agudo estemos hablando. Si es un abdomen agudo obstructivo, como es el caso de un hilio mecánico, de una hernia, de una adherencia posquirúrgica, o sea, de una brida, de un vólvulo, de la presencia de un cuerpo extraño. Sí, todos estos van a tener características, van a ser un dolor cólico, asociado a vómitos, que primero van a ser alimenticios, luego biliosos, luego fecaloides. Puede haber deshidratación, puede haber distensión abdominal, puede haber un timpanismo, hidroaéreos aumentados. Luego, si es un abdomen agudo peritonítico, en ese caso va a ser un dolor espontáneo, ¿sí? Secundario a una perforación, por ejemplo, o si es terciario, ¿sí? O sea, una peritonitis terciaria a una translocación, en el caso del cirrótico. Pensar si es una peritonitis aséptica, o sea, química biliar, por aire en un traumatismo, sangre, por isquemia, o si es séptica, o sea, si es secundario a un proceso inflamatorio, una colecistitis, a una apendicitis, a una diverticulitis. Para eso hay que valorar ahí el dolor visceral y parietal, la presencia de fiebre, las náuseas vómicos, la anorexia, la distensión abdominal. Luego tenemos lo que son los abdominales, los abdómenes agudos inflamatorios, ¿sí? O sea, inflamación del apéndice, de vesícula, de páncreas, de divertículos, de anexos, en el caso de lo ginecológico. En ese caso va a ser un dolor referido a cada región, a hipocondrio derecho, a epigastrio, que irradia hacia la espalda, del lado derecho, del lado izquierdo, énfasis ilíaca derecha, énfasis ilíaca izquierda, que puede estar acompañado de fiebre, que puede tener un Murphy positivo, un McBurney positivo, un Bloomberg, ¿bien? Y el ilio. Si el ilio ahí es clave, la detención del tránsito, la catarsis negativa, la falta de eliminación de gases, algunos síntomas urinarios acompañantes. Luego tenemos lo que es el abdomen agudo isquémico. El abdomen agudo isquémico, vamos a ver que tiene un dolor mucho más caracterizado, que es súper intenso, que es continuo, no va y viene como el cólico, una vez que se instaura, perdura, queda, aumenta, genera gran cantidad de síntomas acompañantes como sudoración, como hipotensión, como taquicardia. Algunos cuadros dentro de lo que es un abdomen agudo isquémico son, por ejemplo, las hernias estranguladas, trombosis o embolia mesentérica, una brida estrangulada, un infarto en un vólvulo, un infarto de bazo, una torsión del apéndice, ¿sí? Que es un dolor bien continuo, progresivo, que no calma, que no cede, con ningún analgésico, que va aumentando, que es continuo, que está focalizado en un punto particular. Y luego tenemos los abdómenes agudos hemorrágicos, ¿sí? Prácticamente cuando tenemos hemoperitoneo. Los casos de estos van a ser embarazos ectópicos, por ejemplo, una pancreatitis aguda necrotizante, o sea, con una mala evolución, un aneurisma de aorta abdominal roto, un traumatismo de víscera sólida, como de hígado, como de vaso, ¿sí? Que acá lo que vamos a tener es intenso dolor y comienza la hipovolemia, porque el abdomen puede acumular muchísima sangre, junto con tórax, junto con pelvis. Para todo abdomen agudo lo que voy a pedir, obviamente, es un hemograma completo con plaquetas, glicemia, urea, creati, ionograma. Voy a pedir amilasa, voy a pedir lipasa si tengo, es más rara conseguir lipasa, tarda más, pero me sirve mucho. Amilasa, muchos cuadros te lo elevan. Lipasa, pancreatitis te la va a elevar, pero otros cuadros que te elevan la amilasa, a la lipasa no te la van a elevar. Por ejemplo, porfirias, una cetoacidosis diabética, un cuadro de colédoco, de vesícula. También, obviamente, función hepática, ASAT, ALAT o TGO-TGP, fogata alcalina. Ahí puedo agregar también la gamma-glutamil en un paciente con antecedentes de alcoholismo. Hacer un estado ácido-base, una velocidad de electrosedimentación, PCR, TP, KPPT, orina completa. En el abdomen agudo lo mismo. En los casos muy complicados voy a poder observar algo en la radiografía directa abdominal. Sí puedo pedir a su vez una radiografía de tórax para descartar alguna causa de abdomen agudo,
extraabdominal, ¿sí? De tipo médico o quirúrgico, un derrame pleural, un neumotórax, una neumonía de lóbulos inferiores. Ahora, en lo que es abdomen, en una radiografía, voy a ver una perforación, pero tiene que ser un cuadro súper profuso y claro, clínico de la perforación, un hilio, abscesos, colecciones. Raro ver eso en una radiografía. Lo que sí, una ecografía. Con una ecografía voy a poder ver bien vesícula, vía biliar, apéndice, riñones, y voy a poder guiarme hacia una causa etiológica con la ecografía. Si no llego a una resolución clara con la ecografía, puedo solicitar una tomografía. En la tomografía, ya sea sin contraste o con contraste, voy a poder observar muchas más cosas que en la ecografía no, más que todo a nivel intestinal. Y luego, como otros recursos, una angiografía, tengo que ir a un centro especializado, sino una laparoscopía o laparotomía exploratoria. Ahora, si uno piensa qué cuadros uno tiene en lo que es abdomen agudo, tenemos que pensar así, ¿qué cuadros hay? Lo más frecuente en lo que es abdomen agudo, vamos a tener colelitiasis, o sea, litiasis en vesícula, litiasis en colédoco, generando un cólico biliar, un proceso de colecistitis, lo que es hipocondrio derecho. A una perforación gastrodenal, una úlcera, una estenosis pilórica, una pancreatitis aguda, más que todo esto es a nivel epigástrico. Recordemos, la pancreatitis aguda suele dar un dolor en cinturón, o hacia derecho o hacia la espalda, más que todo en donde estemos ubicados el proceso de la pancreatitis, o en cabeza o en cola, en cuerpo, cabeza o en cola. Algún hilio o brida voy a poder tenerlo en cualquier parte del abdomen, inferior más que todo. Puedo tener una perforación intestinal, apendicitis en fosa ilíaca derecha, como también una rotura de folículo ovárico, como una anexitis. Lo mismo la anexitis en lo que es hipogastrio, lo mismo que es una ruptura de embarazo ectópico o un folículo ovárico, una anexitis en lo que es fosa ilíaca izquierda, también en hipogastrio. Las diverticulitis, ¿sí? O sea, la inflamación de un divertículo, y ahí recordemos diverticulitis, la clasificación de Hinchey para las diverticulitis. La apendicitis del lado izquierdo, o sea, de fosa ilíaca izquierda. Bien, acá tenemos otras patologías. Quiero que hagamos hincapié ahora y veamos qué patologías son extra abdominales y pueden hacernos confundir. Hepatitis, por ejemplo, una neumonía, refiriendo a hipocondrio derecho, un infarto agudo de miocardio, una pericarditis, en lo que es hipocondrio izquierdo, también lo que es una neumonía. En mesogastrio, prácticamente ahí sí, va a ser todo abdominal, en lo que es fosa ilíaca derecha, fíjense que también. Pero quiero que hagamos hincapié en otras patologías que no nombramos, como puede ser una epía, como puede ser una adenitis mesentérica, recordemos asociada a un cuadro infeccioso viral o bacteriano. Un cólico renal, tranquilamente, puede hacer confundir con un abdomen agudo. Una pielonefritis, lo que son lóbulos ginecológicos, alpingitis, anexitis, endometriosis, embarazo ectópico. Del lado de fosa ilíaca izquierda nos ocurre lo mismo. Una colitis isquémica, un cólico renal, una pielo, un cuadro de síndrome de intestino irritable, también es algo médico, abdominal. Los mismos cuadros ginecológicos que del lado derecho puede haber al lado izquierdo. Lo que es en hipogastrio también, una infección urinaria, lo que es ginecológico, ¿sí? Y en el hombre una prostatitis. Bien, entonces fíjense cómo hay un montón de causas abdominales y otras no abdominales, y a su vez médicas y quirúrgicas. Hay que dividírselo así, o sea, clasificarlo por la localización y lo que puede haber en cada sector, si es quirúrgico o no quirúrgico, y si es intraabdominal o extraabdominal. Un algoritmo para abdomen agudo, la verdad, no encontré. Encontré este en el libro de cirugía. A mí particularmente no me gusta.
pero bueno, capaz a alguien le puede servir, por eso lo dejo, pero no lo explayo demasiado. Bien, y a todo abdomen quirúrgico, perdón, a todo abdomen agudo abdominal, mínimamente lo que se va a hacer, que si se lo hospitaliza, es colgarle un suero, dejarle nada por boca, ¿ok? Por si hay que ir a una cirugía de urgencia, dejar arreglada la protección gástrica con omeprazol y si no, con ranitidina, pasarle antibióticos si hay signos de infección, solicitar un laboratorio, solicitar una orina completa, solicitar una radiografía de tórax de abdomen, solicitar una ecografía de abdomen, hacer a ver si se lo hospitaliza, se puede hacer una analgesia UD, pero tampoco reglada, así no taponamos el cuadro, ¿bien? Y una observación y un continuo análisis de la evolución de ese cuadro y interconsulta obviamente con cirugía. Bien, bueno, hasta acá llegamos con la clase. Les pido mil disculpas que esté dividida en dos partes, pero se me cortó la luz en el medio en el hospital y no pude hacer absolutamente nada. Así que bueno, vamos, esta va a ser la parte 2 de la clase. Hasta acá llegamos, les deseo lo mejor para el examen y como ya saben, cualquier duda, consulta, pueden mandar un mail a la secretaría, ya me lo reenvían, yo las contesto lo más rápido que puedo. Bien chicos, les deseo lo mejor, espero que les vaya bien el examen y estamos en contacto. Por favor, después lo que rinden, avisen cómo les fue, así tomamos conocimiento. Mil gracias.